Buenos días. Hoy vamos a hablar sobre un inversor DC-AC basado en técnicas PWM. El inversor está basado en un PIC 16F628A, el cual tiene una generación de onda PWM por medio del pin RB3. Para lograr la inversión de los semiciclos, entonces vamos a utilizar las salidas RB1 y RB2, los cuales por intermedio del programa del PIC nos van a alternar la excitación de los semiciclos positivo y negativo según correspondan cuando se apliquen a un puente H. En primer lugar tenemos el PIC 16F628A, dos transistores 2N2222A, resistencias de 10K. Adicionalmente tenemos las resistencias que están a tierra, que son de 2K7, y unas resistencias muy pequeñas de 10 ohmios a VCC. El objetivo que R3 y R5 sean más pequeñas no es más que evitar que se creen divisores de tensión en la salida del emisor, y la salida se toma por el emisor para evitar que se hagan inversiones de señal. Aquí lo que más nos interesa es tomar una señal de voltaje que va a atacar los gates de unos MOSFETs en un puente H o de un puente H ya previamente elaborado. La resistencia R7 simplemente está diseñada para simular el filtro, como lo veremos a continuación en la simulación. Cuando arrancamos la simulación, lo que observamos es simplemente que una parte de la señal tiene un filtro, una de las dos salidas tiene un filtro y la otra llega directamente a la entrada A. La que llega directamente a la entrada A nos va a permitir ver simplemente las señales PWM como tal. Si nosotros empezamos a mover la escala, vamos a ver, pues podemos observar los diferentes ciclos útiles de la señal. Hasta obtener pues cada uno de los ciclos útiles. Realmente pues es bien complicado observar con precisión cada uno de los ciclos útiles, pero de esos deben corresponder a la tabla PWM elaborada. Ahora bien, cuando nos devolvemos, simplemente vemos que hay unas señales negativas y esta señal ya es una señal filtrada. Evidentemente pues se debe corregir algún tipo de señal de estas si es que en la realidad eso corresponde como tal. Entonces, en una de las entradas tenemos las señales PWM, señales cuadradas, y ya cuando se aplica el filtro, bien sea un filtro RC, resistencia condensador, o un filtro RL, pasa abajo su integrador, van a convertir esta señal totalmente digital en una señal análoga. La esencia de este inversor es una tabla PWM que a continuación explicaremos con suficiencia cómo se debe elaborar. En primer lugar, es muy importante nosotros determinar algún punto que va a ser importantísimo para la elaboración de esta tabla. En primer lugar, para nosotros aquí tenemos lo que es el ciclo útil. Este es un ciclo útil y el periodo finaliza en este punto. Este punto es el que en esencia nosotros debemos determinar la finalización del periodo PWM para actualizarlo nuevamente y permitir que hayan variaciones en el ciclo útil de este estilo o de este estilo. La variación o más bien el periodo PWM está determinado por el timer 2. Entonces dentro del programa pues simplemente
configuramos algunas variables. Aquí vamos a modificar estas dos que nos interesa modificar. Estas dos lo que nos permiten es evitar diferencias en la configuración del registro PR2 y el registro CCPR1L. O sea, los vamos a convertir los dos en registros de 8 bits y nos vamos a evitar problemas. El periodo PWM está determinado en 128 microsegundos, dado que es un dado que es un microcontrolador cuyo oscilador interno funciona a 4 MHz y el prescaler del timer 2 está configurado en 1. Entonces un microsegundo multiplicado por 128 nos va a dar 128 microsegundos. Eso ya nos empieza a dar algunos datos interesantes. El periodo, activamos el timer 2 con un prescaler de 1 y vamos a tener los semiciclos positivo y negativo en cada uno. Ya podremos empezar a ver algunos parámetros interesantes. Si tenemos 128 microsegundos, entonces 128 microsegundos multiplicado por 64 nos da 8192, que es algo muy parecido a los 8333, que sería la frecuencia de 60 Hz. En la realidad no vamos a generar una frecuencia de 60 Hz, sino de 61.035 Hz con un frecuencia PWM, no periodo sino frecuencia PWM de 7812 Hz. Esta sería, corrijámoslo acá, la frecuencia del PWM. Con esa frecuencia del PWM nosotros sabemos que estamos bastante cercano al punto que deseamos configurar. Volviendo acá, entonces sabemos que tenemos 64 señales, máximo un número aproximado de 64 señales para un contador PWM, con el cual vamos a lograr una frecuencia de 61 Hz. Tenemos un contador de ciclos porque vamos a tener el semiciclo positivo y el semiciclo negativo. Borramos el timer 2, la bandera de disparo del timer 2. Llamamos el PWM y comenzamos ya a generar nuestra primer señal. Lo más importante, habilitamos interrupciones globales, interrupciones periféricas y habilitamos interrupciones por timer 2, que son las que nos van a detectar este momento de finalización de un periodo PWM. Cuando se presenta la interrupción, entonces, bueno, en primer lugar se tiene que salvar el contexto. Se verifica que sea el disparo por PWM. Llamamos la tabla de acuerdo al offset, que este offset lo tuvimos que haber inicializado en 0, pero se va incrementando permanentemente cada vez que haya un nuevo valor PWM. Entonces el contador PWM nos va a decir que tenemos 64 espacios PWM, ¿sí? Y vamos a venir a interpolar en cada una de estas posiciones. Simplemente pues la tabla lo que nos va a permitir es que en un semiciclo va a empezar aumentando totalmente hacia arriba. Si nosotros viéramos, entonces en un conteo vamos a empezar a aumentar el PWM y luego empieza a devolverse en los valores de forma equivalente, así como lo vemos aquí en la tabla. Entonces cuando llegamos a 128, él empieza a devolverse a 128
¿sí? Para obtener o hasta llegar al valor de 0. Perdón, pero esto no es en esta zona, sino totalmente en esta. Llegamos acá, entonces estos valores empiezan a ser simétricos. Realmente podríamos empezar a disminuir cuando llegue a 64, a disminuir la tabla, si eso tiene sentido. Sería una forma alternativa de ejecutar este programa. Entonces, en cada momento vamos a obtener un semiciclo positivo, y cada vez que se van repitiendo los 64 valores, entonces cuando el contador PWM que cuenta los 64 pulsos se va incrementando, entonces va a invertir el ciclo y va a cargar nuevamente el valor para construir totalmente el semiciclo negativo, y así permanece alternativamente durante todo el funcionamiento del circuito. En el momento de implementar ya realmente el circuito, observamos que el semiciclo negativo va a entrar a habilitar una franja del puente H y el semiciclo positivo la otra franja del puente H. La señal de habilitación va directamente a VCC. Tenemos un VCC y una tierra. Por efectos del puente H y de estar alimentados alternativamente con señales PWM, observamos que el voltaje DC nunca se estabiliza. Este es un voltímetro DC. En cambio, el voltímetro AC pues se estabilizó aproximadamente en 4 voltios. Lo que realmente esperamos al aplicar un transformador de 120 a 12 voltios con un VCC de 18 voltios al puente H, lo que esperamos obtener es finalmente una señal. Si aplicamos acá 18 voltios de voltaje máximo, obtendremos acá aproximadamente 130 voltios por efecto del amplificador. Pero al mismo tiempo de estar amplificando el voltaje, está actuando como filtro, aunque no es perfecto. Debería existir aquí otro filtro mejor calculado, pero finalmente va a integrar esta señal de forma que vamos a obtener una señal sinusoidal o algo muy parecido, pero lo que esperamos es que la señal sea sinusoidal, dependiendo un poco de la calidad sobre todo del núcleo de este transformador. Bueno, este circuito pues tiene una utilidad para, por ejemplo, convertir baterías convertir el voltaje suministrado por baterías en voltajes AC. Perfectamente también podemos calcular la tabla para disminuir un poquito el voltaje. Por ejemplo, pasar de 24 voltios, podemos perfectamente calcularlo para hacer la onda sinusoidal a, a 18 voltios, ¿sí? Para obtener acá el voltaje que nosotros queramos, porque de 24 voltios máximo, entonces tendremos que hacer algunos cálculos ya para disminuir un poco los periodos PWM, de forma que la onda siga siendo sinusoidal, pero se mantenga ese porcentaje de voltaje, disminuyendo ligeramente el alguno ciclo útil. Muchas gracias.